59 y vamos a hablar de cefalea contra migraña y secuelas post-COVID. Primero vamos a iniciar con el concepto de cefalea, que entre ellas se destaca que se dividen en cefaleas primarias y secundarias. Las primarias van a ser las que no están asociadas a otros síntomas y las cefaleas secundarias las que sí están asociadas a otros trastornos, y la cefalea como término coloquial se le conoce como un simple dolor de cabeza y es una de las causas más comunes de absentismo laboral. Entre ellas tenemos 3 destacables. La primera sería la migraña, el segundo tipo de cefalea es la tensional y el tercer tipo de cefalea es cefalea en racimos. Cada una tiene una característica diferente y varían en su duración, localización, intensidad, síntomas asociados y características. Por ejemplo, la migraña tiene una duración de 4 a 72 horas y su característica principal es que puede presentar aura visual o no, y hay síntomas asociados como náuseas, fotofobia y fonofobia. La cefalea tensional no tiene síntomas asociados, tiene duración de minutos a días y es agravada por el estrés, falta de sueño, ayuno, cafeína, deshidratación y esfuerzo físico. Y la cefalea en racimos, que tiene una duración de semanas o meses y está separado por periodos de remisión, y síntomas asociados son agitaciones, lacrimación, congestión nasal, tosis y miosis. Ya empezando con la fisiopatología, el tratamiento de la migraña, que va a ser la principal cefalea, tenemos hipótesis. Entre ellas está la hipótesis trigeminovascular, que va a haber liberación de neuropéptidos como la sustancia P y un péptido relacionado con la calcitonina. Esto va a generar vasodilatación e inflamación neurogénica. Después tenemos la principal hipótesis para la migraña con aura, que es la depresión cortical diseminada, en los que hay cambios en la actividad eléctrica con reducción del flujo sanguíneo que va a progresar al aura. Y el tratamiento para los ataques de migraña son compresas frías, aislamiento en un área que no tenga ruido ni tenga mucha luz, y acetaminofén combinado con metoclopramida es el fármaco de elección para la migraña. Después, pasando a la cefalea tensional, el tratamiento de elección son los AINES como la aspirina o el acetaminofén y ayudan para el alivio a corto plazo de los síntomas. La amitriptilina va a ser considerada como el tratamiento de primera línea en la profilaxis de la cefalea tensional crónica. Y por último tenemos la cefalea en racimos, que la fisiopatología va a residir en la alteración en la red de la modulación descendente del dolor y modulación desordenada del dolor durante estos ataques. Las medidas generales para su cuidado van a ser un régimen del sueño adecuado y evitar tabaco y alcohol porque pueden exacerbar los síntomas. Y el tratamiento va a ser a base de oxígeno, excepto en pacientes con patologías pulmonares o pacientes con EPOC. Iniciando con el caso clínico estudiado en este proyecto, tenemos una paciente femenina de 52 años, residente de Hermosillo, Sonora, la cual se presenta con cefaleas de una intensidad de 12 en la escala de 1 a 10, acompañada de mareos intensos. Como principal antecedente tenemos la infección de COVID-19 2 semanas previas al ingreso. Siguiendo con los antecedentes, la paciente padece de artritis reumatoide, dio positivo a la prueba de COVID-19 el 2 de octubre del 2020, el que se presentó con síntomas iniciales de dolor de cabeza y dolor de cuerpo, los cuales persistieron durante 3 semanas. El tratamiento usado durante la enfermedad aguda de COVID-19 fueron Calcort de 6 miligramos, una tableta cada 24 horas por 5 días, Eliquis de 2.5 miligramos, una tableta cada 12 horas por 5 días y suspensión, atorvastatina de 40 miligramos, uno cada 12 horas por noches y mañanas por 5 días, y Uratet de 40 miligramos, una tableta cada 24 en las noches por 5 días. Los laboratorios realizados a esta paciente consistieron en citología hemática, química sanguínea y electrolitos, en los cuales solo se encontró una alteración de colesterol y triglicéridos, encontrando todos los demás dentro de los valores normales. Los estudios adicionales realizados a esta paciente consistieron en una tomografía de senos paranasales, en la cual se diagnosticó con sinusitis crónica, relacionando así las cefaleas y mareos con esta patología. También se realizó una tomografía de tórax, en la cual se encontró una enfermedad pulmonar intersticial, con imagen en vidrio esmerilado en ambos pulmones, como probable residual por un proceso neumónico atípico, a pesar de no haber presentado síntomas pulmonares durante la enfermedad de COVID-19. Para el seguimiento del paciente con cefalea se sugiere seguir una serie de acciones. Es muy importante la toma detallada y enfocada de la historia clínica de una forma específica, recogiendo datos como la fecha de inicio de la cefalea y sus características principales. Y a valorar especialmente aquellos que nos obliguen a pensar de patologías orgánicas subyacentes, como una cefalea de aparición muy repentina o de nueva aparición a partir de los 50 años, y otros síntomas coexistentes con la cefalea, especialmente de índole neurológico. Durante la exploración será importante la toma de presión arterial, la inspección y palpación de arterias temporales, la palpación craneal y algunos puntos específicos de la valoración neurológica.
Al proceso diagnóstico, una vez catalogado como cefalea persistente, es importante descartar causas preexistentes. En este caso se va a orientar sobre las características de las principales cefaleas crónicas y sus desencadenantes, como lo es el estrés, y así derivar el equipo a cargo en caso de que haya alguna patología previa específica, con especial atención al abuso de fármacos analgésicos, patologías sinusales o rinitis, enfermedades neurológicas y trastornos del sueño. Descartados estos procesos, en caso de que continúe con una cefalea de cronicidad, se deriva a neurología. Y para su derivación se recomienda un tiempo menor a 60 días, donde la referencia del paciente será por cefaleas de diagnósticos problemáticos que no cumplan todos los criterios de la clasificación internacional de cefaleas, migrañas que cuenten con o sin aura típica o que sea atípica o prolongada, y aquellas recurrentes con tos, ejercicio o actividad sexual. En la cefalea primaria, el manejo agudo busca disminuir la duración y la intensidad de la cefalea o sus síntomas acompañantes, por lo que los medicamentos de uso ambulatorio específicos serán los triptanes y los ergotamínicos, donde sus excepciones será el uso simultáneo de ellos, ya que potencia el efecto vasoespástico, y evitando la recomendación del uso de opioides para el manejo agudo por el aumento del riesgo de cefalea por el uso excesivo de analgésicos. Y por otro lado, el uso de AINES, que tiene un impacto en la supervivencia a largo plazo o en la calidad de vida de los pacientes de COVID-19. El 1 de noviembre del 2020, la paciente fue referida a neurología con el fin de realizarse una tomografía de encéfalo, dando como resultado la presencia de un meningioma en fosa posterior izquierda. Se optó como tratamiento la colocación de una válvula de Pudens en región parietofrontal derecha con punta en interior del ventrículo lateral, en la que se presentó una perforación intestinal como complicación postquirúrgica y se sometió a una cirugía para corregir dicha perforación y una embolectomía en los siguientes días. Al día 17 de noviembre del 2020 se logró la extracción del meningioma examente y al día 22 de noviembre fue egresada del hospital sin ningún tipo de complicaciones. Como parte del seguimiento a la operación, se le realizó una tomografía de cráneo simple el día 17 de febrero del presente año, en donde se observaron cambios postquirúrgicos a nivel de fosa posterior y la válvula de derivación ventricular se encontraba en la posición correcta. A continuación hablaremos sobre el meningioma en la fosa posterior. El meningioma es un tumor que surge de las meninges y es el tipo de tumor más común que se forma en el cerebro. Si este tumor crece en el área de la fosa posterior, puede llegar a bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo y ocasionar un aumento de la presión sobre el cerebro y la médula espinal. Los signos y síntomas. Los tumores de la fosa posterior provocan rápidamente síntomas que pueden incluir somnolencia, cefalea, falta de equilibrio, náuseas, marcha descoordinada o ataxia y vómitos. Los síntomas a raíz de los tumores de la fosa posterior también se presentan cuando el tumor daña estructuras locales, como los pares craneales. Los síntomas de daño a los pares craneales incluyen pupilas dilatadas y problemas oculares, debilidad de los músculos de la cara y pérdida parcial de la sensibilidad de la cara, pérdida de la audición, problemas de sentido del gusto e inestabilidad al caminar. La cefalea causada por un meningioma. A medida que el tumor va creciendo, va afectando el tejido cerebral circundante e impide el funcionamiento normal del cerebro. El tumor puede llegar a causar una inflamación que aumenta la presión intracraneal o puede llegar a causar un bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo, causando como principal síntoma la cefalea. Y los mareos causados por meningioma, que el meningioma puede estar afectando el nervio vestibular, que este es el que transmite la información de la posición y el movimiento de la cabeza. Y esta es la razón por la que la paciente está presentando mareos, porque el meningioma está afectando el nervio vestibular. Para concluir con este proyecto, como lo vimos en el caso clínico, la cefalea no era causa primaria por COVID, sino por la presencia del meningioma en fosa posterior. A pesar de esto, la paciente refiere no haber presentado cefaleas de tal intensidad previas a la enfermedad. Podríamos así encontrar una asociación entre ellas.
Es posible que los síntomas fueran exacerbados por la inflamación sistémica que sabemos que genera el COVID y que los síntomas presentes fueran una combinación tanto de una secuela como la presencia del meningioma. También podemos concluir con la teoría de que fue esta exacerbación lo que llevó a un diagnóstico adecuado de la enfermedad primaria. Sin embargo, son necesarios estudios complementarios para confirmar estas teorías. Muchas gracias por su atención y por último queremos agradecer al doctor Alberto Maldonado por ser nuestro guía en este proyecto y a la doctora Luz Denise Chomina y a su paciente por brindarnos su tiempo y apoyo para el desarrollo de este caso clínico en este proyecto.